Ay, el amor. Tan complejo, diverso y hoy aún más por la cantidad de formas que tenemos para mantenernos conectados. Seguro lo has experimentado, ya sea porque te gusta alguien en secreto o mejor aún, sales con esa persona especial o quizá eres de los míos. Cuidado del sótano. En fin, como les he dicho en videos anteriores, el amor llega cuando menos te lo esperas. No lo busques, chiquitín. Cuando sea tu momento, pasará. Y a veces esa persona especial está lejos, muy lejos. Oh sí, de eso hablaremos hoy. Relaciones a distancia. Y es que, con lo enorme que es el planeta y la facilidad para conectar con gente alrededor de este, encontrar un grupo de personas que comparten tus gustos es más fácil que antes. Y por ende, cruzarte con alguien especial mucho más sencillo aún. Obviamente, tener una relación a distancia tiene sus pros y contras, así que, oh sí, chiquitín. It's story time. Cuando estaba en la secundaria, pasaba mis tardes jugando Maple Story, un Massive Multiplayer Online Roleplay Game. Hice muchos amigos online, así que, pese a la distancia, los sentía muy cercanos. Además, un juego de rol te permite vivir ese mundo de fantasía que animes como Sao narraban. En la vida real era Adolfo, un estudiante de secundaria promedio, pero en Maple Story era Duckfuse, un mago de hielo y trueno que forjó sus hechizos enfrentando a los jefes más fuertes del Maple World, y un día, paseando por un dungeon, la conocí. Alguien está en problemas. Oh no, estoy rodeada. ¡A un lado! Hey, ¿estás bien? Sí, se me acabaron las kunai tratando de escapar. ¿O quieres regresar a la ciudad? Sí, tengo que completar esta misión. Vale. ¡Wow! Listo, salgamos. Es bastante común conocer gente en internet y apoyarse para salir adelante, ya sea un problema cotidiano o una decisión fatídica. Estamos más cerca que nunca y de casualidad me encontré con ella y pues nos hicimos muy amigos y pasábamos las tardes completando misiones o entrenando. Y poco a poco ambos sentíamos ese tan cliché más que amistad. Las aventuras pasaron a ser una excusa para compartir nuestro día a día con más naturalidad. Ser menos Duckfuse, menos Yasamina 12, más Adolfo y Yasmin. Y un día, armado de valor, pasó. Vamos, concéntrate, este encantamiento no puede ser... ¿Qué hora soy? Tengo que hacer unas misiones en Ludribrium. ¿Ludibrium? Esa ciudad que está hecha a base de legos y juguetes. ¡Wow! ¡Quiero visitarla! Claro, solo no te alejes mucho, hay monstruos algo peligrosos. Viajamos a Ludribrium y... ¡Wow! ¡Qué hermoso es todo! Sí, es bonito. Hay que ir bajando. ¿Lista? ¡Vamos! Empezamos a bajar mientras cazábamos juguetes y robots, y llegando al último piso, mi plan empezaba a concretarse. ¡Te espero en el siguiente mapa! ¡Ahí voy! ¿Dónde estamos? Estamos en... ¡Ah! ¡Ey, cuidado, te caes! ¿Dónde estamos? Estamos en The Path of Time. ¡Wow! ¡Cuánta tranquilidad! Sí, aquí el tiempo se ha detenido a causa de las fisuras dimensionales. ¡Oh! ¿Y sabes? Lo mismo siento cuando estoy a tu lado. ¡Oh! Yasmin, quiero vivir mis futuras aventuras junto a ti. Sí, yo también lo quiero así. Sí, ya sé. ¡Ew! ¡Qué cursi! Pero era un puberto encerrado en su cuarto 24/7. No esperen mucho. De hecho, mucho no ha cambiado. Cielos. Y bien, ¿cuándo sientes que empezaron tus problemas? Todo empezó el día que nací. ¿No crees que exageras? ¿Tú crees que exagero? Aquí está tu receta. No me cuentes tu vida, crack. Bueno, sigamos. Si tengo una relación a distancia, ¿cómo puedo hacer que funcione? ¿En serio le preguntas a él? Claro, chiquitín. Déjame darte unos consejos para sacar adelante esa apasionada relación a distancia. Si algo aprendí de mis relaciones es que todo nace del compromiso, y esto se demuestra dándolo todo. Hice una serie de videos contando dichas experiencias, ya saben, exparejas, que se las dejo aquí arriba en una pestaña si es que aún no las has visto. Mírala, sé que va a encantarte. Pero bueno, tip número 1. Tener confianza. ¿Quién tiene confianza en sí mismo? Dije, ¿quién tiene confianza en sí mismo? Yo tengo confianza en mí mismo.
La base de toda relación es la confianza, en tu pareja y en ti. Una relación a distancia de por sí no es fácil, así que dudar entre ustedes y de ustedes no es la mejor forma de proyectarse al futuro. Sean transparentes, nada de indirectas por Twitter o esperar a que la otra persona adivine qué te sucede porque le respondes con este emoji. La carita feliz de la perdición. Tip número 2. Mantener viva la llama. ¡Médico! ¡Doctor Chiqui! ¡Venga rápido! ¿Qué pasa aquí? Necesito que mantengan viva la llama. Otro mal chiste, y el que necesitará mantenerse con vida eres tú. La distancia y el deseo de encontrarse son elementos que mantienen viva la llama de la pasión. Es como el viento soplando una hoguera. Aviva las llamas, no las apaga. Solemos creer que la distancia, el tiempo y la soledad de estar conectados son obstáculos casi imposibles de superar. Pero la distancia es pasajera. En su momento podrán encontrarse y sentir que todo sacrificio valió la pena y espera. El tiempo que los separa, tarde o temprano llegará a su fin. No desesperen, esfuércense por hacer ese tiempo de calidad. Y la soledad de estar conectados es dura, tan cerca pero tan lejos. Irónico, ¿no? Pues eso nos lleva al siguiente punto. Tip número 3. Comunicación de calidad. ¡Ey! ¿Y qué haces? Como un pan. ¿Y ahora? Mastico el pan. Oh, ¿y qué tal está? ¿El pan? Incómodo de tantas preguntas sin sentido. Pobre pan, debe estar muy estresado. Mejor lo comes más rápido, ¿no crees? Por favor, no hagan su relación a distancia más difícil. Que la comunicación sea de calidad, no de cantidad. No tienen que hablar todo el día y contarse hasta cuando se les desactivó la respiración automática. En fin, creo que es mejor acordar un momento durante el día para que puedan compartir, sobre todo para evitar que la relación se vuelva tóxica al punto en el que dependen de la otra persona para ser felices. Lo que nos lleva al siguiente punto. Hola, soy Dupius del futuro donde se edita este video. Si disfrutas del contenido, no olvides suscribirte al canal. Más del 60% aún no lo ha hecho y créeme, tu suscripción apoya mucho mi trabajo y alimenta a Chiqui. Ahora sí, continuamos. Tip número 3. Respeto. ¿Estás segura de esto? Sí, sabes que me encantan los patos. Serás Dupius. Ok, lo haré. Total, solo tú lo sabrás. Claro, solo yo. Ok, ¿por dónde íbamos? Sí, junto con la confianza, el respeto es la base de toda relación. Respeto hacia tu pareja y hacia ti. Al ser una relación a distancia, la imaginación o desconfianza puede jugarte malos ratos. O peor, la ausencia física de tu pareja puede tentarte a traicionar su confianza. Por ello, chiquitín, si has decidido aventurarte en una relación a distancia, entrégalo todo, por ambos. Y si no vas a respetar a tu pareja, es mejor dejar las cosas en claro y seguir adelante, antes de crear una serie de mentiras que solo traerán problemas, decepciones y unos cuantos traumas innecesarios. Con todo esto claro, el siguiente y último punto. Planeen su encuentro. Hace 3 meses me trajiste aquí. Sí, hemos viajado por todo el mundo Maple juntos. Hablando de viajes. ¿Sí? Para fin de año mi familia viajará a Colombia. De ahí quizá viajemos a Perú. Eso sería hermoso. ¿Verdad que sí? No sé qué decir. Ya me lo dirás cuando nos encontremos. Así es, chiquitín. Qué mejor sueño que ese que comparten dos personas por un bien común, concretar su amor. No es fácil, a menos que les sobre el dinero como para viajar en avión como si tomaran un taxi, pero con trabajo, dedicación y compromiso pueden lograrlo. Pónganle fecha, planeen dónde y cuando sientan que están a punto de cometer un error, recuerden ese sueño para mantenerse firmes y seguir adelante. Aparte de que crecerás como persona, y hablando de crecer, tú también puedes ser parte de los Chiqui Socios y disfrutar de increíbles beneficios como el acceso al storyboard o un fondo de pantalla para tu celular de forma mensual. Y gracias por el apoyo. De continuar creciendo podré financiar proyectos que tengo pendientes. Las pistas de este proyecto están esparcidas en algunos videos del canal. Suerte encontrándolas. Y cuéntame en los comentarios, ¿tienes o has tenido una relación a distancia? Los estaré leyendo. Y a todo esto, ¿qué pasó con Yasmina 12? El final fue bastante particular. Su familia era de una religión muy estricta. No usábamos redes sociales más que el mismo Maple y el foro del clan, pero un día dejó de conectarse. Pasaron los días, los meses, años, y no supe de ella otra vez. Mis aventuras en el mundo Maple volvieron a ser solitarias. Curiosamente, en Maple también puedes casarte, y sí, adivinen quién tiene el anillo de bodas aún en su inventario. ¡Wey! ¡No!
Sigue contando. Este material vale oro. Hasta que años más tarde me agregó al Facebook. Tenía el Duckfuse como apodo en mi perfil y fue raro volver a encontrarnos ya que ambos decidimos continuar con nuestras vidas. Los días de misiones y aventuras quedaron atrás. Es un bonito recuerdo. Experimentar ese amor a distancia me enseñó a valorar más a las personas que tengo a mi alrededor. ¿No quieres caer en depresión para tener otra escena? ¡Chiqui! ¿Acaso es mala idea? Obviamente, hoy es más fácil estar conectado y veo que las relaciones a distancia son más comunes al punto de que el amor llegó a nuestro server de Discord. Una seguidora de mi contenido, allá cuando recién empezaba mi página de Facebook, encontró a esa persona especial en nuestro server. Atrévete a hacerle algo y lamentarás el día en que decidiste pisar estas tierras. Así que, si tienes una relación a distancia, lo mejor es ser transparente desde el inicio. Conózcanse, tomen sus precauciones de forma responsable. Demuéstrale a esa persona especial que puede confiar en ti y demuéstrate a ti mismo que puedes darlo todo por amor. A la izquierda te dejo uno de mis videos para que lo veas, sé que va a encantarte. Y aquí a la derecha puedes suscribirte, eso apoya muchísimo nuestro trabajo. Yo soy Duckfuse Y yo soy Chiqui. y te mando un enorme abrazo 2D a la distancia. ¡Chao!